Hola a todos y gracias por estar aquí. Estoy seguro que esta clase va a cambiar tu forma de enfrentar el miedo a hablar en público. Mi objetivo con esta clase es darte las herramientas que necesitas para enfrentarte a un grupo, a una audiencia o a un público con seguridad y puedas así hacer tus presentaciones o discursos o incluso enfrentarte a una cámara sin miedo y sin nervios. Antes de nada quiero darte la enhorabuena. La enhorabuena por estar aquí, porque eso significa que estás comprometido con el cambio, que quieres cambiar, que quieres conseguir tus objetivos y hoy quiero ayudarte a conseguirlos enseñándote a hablar en público. Por si no me conocen, mi nombre es Carlos Vilches, soy psicólogo y llevo ya varios años implementando esta metodología en influencers, en abogados, en periodistas y también he colaborado con escuelas de negocios y así para mejorar la comunicación de sus trabajadores y también sus habilidades de liderazgo. Puede ser que hayas intentado mejorar con algún curso, con un coach o leyendo muchos libros. Lo primero que quiero decirte es que si no lo has conseguido, no es tu culpa. Las instrucciones sin estrategia no nos ayudan en absoluto. Si alguna vez has pensado que no vas a conseguir hablar en público, quiero que dejes de pensarlo ahora mismo. Los nervios y el miedo pueden hacerte pensar que el hablar en público es complejo, pero yo estoy aquí como ejemplo para demostrarte que eso es totalmente falso. Y por eso estoy aquí contigo y por eso he creado esta clase online. Sé que tienes como objetivo hablar bien en público o mejorar tu oratoria, así que vamos a empezar ya con esta clase. Bien, pero antes de empezar hay una cosa que debes hacer. Cierra las redes, la sesión de tus redes y quédate solo con esta pestaña en tu navegador durante al menos la hora que va a durar esta clase. Pon tu móvil en modo avión para evitar distracciones. Tómatelo como si estuviera en una clase. Y si quieres, puedes coger boli y papel para ir tomando notas. Mi objetivo para hoy, durante el poco tiempo que vamos a estar juntos, es compartir lo único que debes saber para evitar el miedo, los nervios y la ansiedad antes de enfrentarte a un grupo, a un público o a una audiencia. Poner a tu alcance todas las herramientas y recursos con las que te sentirás plenamente seguro y capaz de hablar en público. Y desbloquear todo el potencial que hay en ti para que consigas convertirte en un presentador de éxito. En resumen, voy a compartir contigo todo lo que me habría gustado saber cuando tuve miedo escénico, ya que de saberlo me habría ahorrado estrés, nervios, ansiedad y habría eliminado todos esos bloqueos que me impedían mejorar personal y profesionalmente. Eso es lo que yo haré por ti, pero ahora bien, necesito que tú también hagas algo por mí, que pongas en práctica todas y cada una de las técnicas que vamos a ver en esta clase, porque esa es la única garantía de que consigas tu sueño. Llegado hasta aquí, quiero recordarte lo que veremos en esta clase. En la clave número 1, mi método para vencer los nervios y no quedarte en blanco durante una presentación. En la clave número 2, los 3 pasos para pasar del miedo escénico al placer escénico. Porque es posible pasar de ese terror y nervios a disfrutar realmente de una presentación o de una ponencia. Y en la clave número 3 vamos a ver cómo he llegado a dar discursos memorables y cómo tú también puedes conseguirlo en solo 6 semanas. Incluso aunque tengas miedo escénico o te sientas incapaz. Que te hayas apuntado a esta clase demuestra que quieres aprender a gestionar mejor los nervios y el miedo antes de una presentación. Así que es posible que te identifiques con alguna de estas situaciones. Tienes miedo a hablar en público y quieres comenzar el cambio para sentirte así más seguro cada vez que tengas que ponerte delante de un grupo o una audiencia. Ya has dado tus primeros pasos como orador, pero quieres seguir mejorando, aplicando nuevas técnicas y nuevas estrategias para hacerte cada vez mejor. Ya eres un buen orador, pero quieres implementar las mejores herramientas para inspirar a un grupo, a una audiencia o a un público. Si encajas dentro de estos 3 perfiles, genial. Quédate porque estás en el sitio correcto. Sé por experiencia lo que es vivir sintiendo que no estás haciendo discursos o presentaciones correctamente o que podrías hacerlo mucho mejor. Vives con los nervios que te provoca el pensar el hecho de tener que exponerte a un público y en los días anteriores vives con cierto nerviosismo la preparación de tu ponencia. Por mucho que practiques, nunca te llegas a sentir confiado
y seguro. De hecho, fíjate en este dato, un 75% de la población española sufre glosofobia o miedo a hablar en público. Además, es un sentimiento de ansiedad y nerviosismo. Esta fobia tiene esos síntomas, pues sudor excesivo, náuseas o se acelera el ritmo cardíaco. ¿Os sentís identificados con estos síntomas? Está causada también, pues, bueno, puede ser por trastornos de la infancia, por inseguridades o por miedo a ser juzgado negativamente. De hecho, la mayor parte de esos nervios se producen en el entorno en el trabajo. También se pueden producir con desconocidos, con amigos en menor proporción o con familiares. Pero sobre todo en el entorno laboral, que es donde tenemos mayor presión a quedar bien, a hacer buenas presentaciones, a ser juzgado positivamente y por tanto el miedo a poder ser juzgado negativamente puede hacernos tener una presión excesiva que nos puede producir ese malestar y esos nervios. Lo primero que quiero que sepas es que hay mucha información ahí fuera y que puede llegar a confundirte. Por eso en esta clase quiero darte claridad y quiero enseñarte también la forma de hablar en público con éxito, sea cual sea el punto de partida y de forma totalmente segura para que lo consigas. Porque una vez que hayas implementado estas estrategias tendrás más control cuando hables en público. Sabrás gestionar mucho mejor y canalizar los nervios en pos de una buena intervención y conocerás las mejores estrategias para impactar, para persuadir y para llegar a tu audiencia. Y conseguir así, pues ponerte de manera mucho más segura y confiada, vencer el miedo y los nervios que tenemos antes de la exposición cuando estamos pensando en cómo hacerla, en qué decir y sobre todo los minutos antes de salir y los primeros momentos en los que estamos expuestos a un público y transmitir tu mensaje de manera efectiva y confiada. Y eso se consigue estando tranquilo y seguro sobre la escena. Y así podemos llegar a conectar mucho mejor y a transmitir todo lo que pensamos de una manera mucho más cómoda y, por supuesto, más efectiva. Porque hablar bien en público te va a permitir, pues, ganar confianza y seguridad en tu comunicación. Cuando tengas que exponerte delante de un grupo o delante de una audiencia, siempre vas a hacerlo de forma mucho más segura y confiada. Vas a poder hablar de manera más influyente, tanto con otras personas, no solo delante de grupos, sino en tu comunicación diaria. Puedes comunicar cuando estás más seguro, comunicar de una forma, influir también en otras personas. Puedes mejorar profesionalmente. Tengo casos de alumnos que han dado saltos profesionales cuando han empezado a exponer sus ideas y a hablar con mucha más seguridad y han llegado a dirigir grupos de trabajo o a exponerse a la cámara y dar un salto profesional a través de la web por estos tiempos que estamos viviendo ahora. Y además te da una mayor satisfacción, por supuesto. Te da ese sentimiento de estar haciendo algo bueno, de realización personal, de crecimiento personal y de haber superado un reto o algo que tenías ahí que lastraba durante un tiempo. Y además, así, con todo esto puedes inspirar, persuadir y lo más importante, conectar con todas las personas, ya sea en un público, un grupo grande o también a nivel personal, con personas individuales. Y así llegar a lo más importante, vencer el miedo escénico y poder exponernos sin nervios, aunque tengamos ciertos nervios, por saber canalizarlos para tener una exposición segura y confiada. A dar discursos de impacto, porque una vez que estamos seguros y tranquilos podemos conectar mucho mejor, podemos transmitir nuestro mensaje y nuestras ideas a un grupo de forma que podemos llegar así a muchísima más gente. Podemos llegar a liderar grupos de trabajo, como os he comentado, algunos de mis alumnos a partir de poder exponerse y superar su miedo han podido llevar grupos de trabajo y dedicarse a lo que les apasionaba, pues dedicarse a todo aquello que antes les daba miedo y que ahora, gracias a poder exponerse de esta forma, pues lo llevan a cabo sin ningún tipo de problema. Y por supuesto eso te lleva también en muchas ocasiones a multiplicar tus ingresos. Y te preguntarás, ¿quién soy yo para ayudarte a hablar en público? Pues bien, soy Carlos Vilches, soy psicólogo y experto en comunicación y oratoria. He trabajado durante más de 10 años en un hospital público de Andalucía como psicólogo. Además,
He trabajado como terapeuta Gestalt, es una herramienta que también se usa en psicología, en mi consulta privada. Y también he sido formador en comunicación oratoria y habilidades de liderazgo durante varios años. Soy autor de más de 15 libros de psicología, entre los que está Ovación garantizada para hablar en público con éxito. Este libro además tiene una valoración de más de 4,5 en Amazon. Además, tengo una página web que visitan cada día más de 2.000 personas. Y he participado en radio y televisión por mi novedoso método para hablar en público. Y también en la presentación de mi libro para diferentes medios como Onda Cero. Además, he formado parte de tertulias de radio y he sido campeón del Premio Nacional de Oratoria en 2 ocasiones. He ayudado a cientos de personas a conseguir sus objetivos y puedan pasar así del miedo al placer escénico, pues ayudándole a mejorar su comunicación, sus habilidades de liderazgo y también a preparar sus exposiciones y presentaciones. Y ellos así disfrutan convirtiéndose en grandes oradores. Vas a descubrir mi método paso a paso. A medida que vaya compartiendo la pantalla verás cada una de las partes y cómo tú puedes replicarla para también hablar en público con éxito. Te enseñaré cómo pasé del miedo escénico al placer escénico en solamente 3 pasos. Y vamos allá con la primera clave, donde te voy a mostrar mi método para vencer los nervios y no quedarme en blanco en una presentación. Y es que visitando a un coach, a un logopeda o algún tipo de especialista, no tienes la oportunidad de ponerlo en práctica. Puedes sí quizás eliminar algún bloqueo subconsciente, pero nunca pones en práctica todo lo aprendido. Muchos de los cursos que hay a la venta no son lo suficientemente buenos. Se basan en la teoría de los libros, no practicas, duran demasiado poco tiempo, a veces hay demasiados alumnos para practicar y tampoco te dan el paso a paso de todo lo aprendido. Los libros de oratoria te dan la teoría, demasiada sobreinformación que a veces puede llegar a confundir, pero no dicen nada sobre cómo hacerlo y cada vez que tienes que hacer una presentación vuelven los nervios, los bloqueos y puedes volver a quedarte en blanco. Visionando vídeos de speakers profesionales tan solo ves la práctica, pero no te explican la forma de cómo hacerlo o cómo exponerte de forma gradual y progresiva para que puedas hacerlo de una forma mucho más segura. Ahora mira la mejora que marcará poder controlar nuestros nervios y el miedo, pero antes déjame que te cuente algo con un ejemplo. Ese estado de alarma viene de nuestros ancestros, cuando se veían en peligro porque eran perseguidos por un león, un tigre, el corazón comenzaba a latir con fuerza y la respiración se volvía muy acelerada, el cuerpo entraba en alerta porque realmente corría peligro su vida. Ahora esa herencia que tenemos como instinto de supervivencia la trasladamos a situaciones como hablar en público, pero en realidad no estamos ante un peligro. Hablar en público no supone un peligro para nuestra vida. Pero ese come-come mental de cómo lo voy a hacer, no voy a saber qué decir, no sé si voy a estar a la altura, es lo que nos provoca ese estado de nervios y de ansiedad que no tiene coherencia en el mundo de hoy ni ante una situación como la de hablar en público. Ahora quiero explicarte un poco también qué es la programación neurolingüística y en qué se basa, porque eso nos va a ayudar a entender mucho mejor el proceso. La PNL es un conjunto de modelos y técnicas de estos dos autores, Bandler y Griller, que se aplican tanto a la vida personal como a la vida profesional. Nos ayudan a entender cómo filtramos e interpretamos la información que recibimos. Así podemos entender las conductas que tenemos ante algunas situaciones de peligro y cómo actuamos ante ellas, qué pensamos o qué sentimos. Como digo, la PNL la descubrieron estos dos autores, Greenler y Bandler, a principios de siglo, y aunque es un poco complejo de entender, quiero que lo voy a resumir para que podáis entenderlo mucho mejor. Y con este esquema lo vamos a entender, y es que todo se basa en una serie de eventos externos que hemos tenido durante nuestra vida. Nuestra infancia, sobre todo, nos ha llevado a tener una representación interna que son las imágenes y los conceptos que tenemos sobre una situación determinada. En este caso, si tenemos miedo a hablar en público, hemos asociado esa situación a algo del pasado que nos ha supuesto pues un trauma o una situación incómoda o una serie de pensamientos o creencias que tenemos sobre eso que nos llevan a evitar la situación porque consideramos que es una situación incómoda o de peligro.
Eso nos va a llevar a unos estados, en este caso, pues sería un estado de nerviosismo, de ansiedad, de querer, tener el temblor de voz, los latidos, como hemos visto antes cuando a nuestros ancestros les perseguía un león. Y todo eso nos va a llevar a tener unos comportamientos. Esos comportamientos suelen ser de evitación. Evitamos exponernos, evitamos todas las situaciones temidas porque nos van a resultar incómodas y porque nuestra mente lo asocia a un peligro que no es real y por tanto tenemos que cambiar esa forma de pensar para poder cambiar los estados y los comportamientos que van asociados a esta situación, por ejemplo, que es hablar en público. La programación neurolingüística o PNL además integra más de 300 estrategias para conocer los bloqueos que tenemos subconscientes y todas esas creencias que nos limitan a la hora de comunicar con naturalidad, a la hora de exponernos ante un público o ante una audiencia. Así que eliminando todos estos bloqueos y utilizando la PNL o programación neurolingüística, podremos ser nosotros mismos cuando hablamos ante un público. Y ahora vamos a hacer un ejercicio para que lo entendáis muchísimo mejor. Quiero que cierres los ojos. Sí, sí, cierra los ojos y concéntrate. Concéntrate, intenta dejar la mente en blanco, respira profundamente y piensa toda esa situación en la que has tenido ciertos nervios, cierto temor, esa situación del pasado que te ha supuesto pues un bloqueo o has tenido, no has sabido defenderte con naturalidad o has tenido cierto malestar o te ha provocado una situación incómoda. Bien, ¿la tienes ya? Bien, pues ahora quiero que la revivas y apuntes en tu papel y en tu boli, pues todo eso que te ha supuesto esa situación. Pues me he sentido nervioso, he sentido náuseas, me he puesto, pues me han temblado la voz o mi corazón ha empezado a latir con fuerza. Todos esos sentimientos que hemos tenido y todos esos estados que nos ha provocado la situación, pues la anotamos en un papel porque reviviendo esas situaciones y el estado que nos produce, podremos afrontarlas con muchísima mayor seguridad. Pero el primer paso, por supuesto, es reconocerlas. Y a partir de ahí, gradualmente ir eliminando ese malestar y esos nervios que nos produce la situación temida. Esto se aplica a todas las fobias, pero para hablar en público es la que mejor funciona, ya que viene de estados del pasado y todo eso se puede eliminar poco a poco, trabajándolo, como hemos hecho en este ejercicio y con otros ejercicios que os voy a enseñar más adelante, para ir eliminando esos nervios y ese malestar que nos produce una situación temida a la que no deberíamos tener miedo. Podemos repetir este ejercicio tantas veces como queramos, hasta que esa situación no nos imponga tanto y podamos reducir también el nivel de ansiedad y de estrés que nos puede suponer el simple hecho de imaginar esa situación en nuestra mente. Así, siempre teniéndolo en un estado de relajación, así que cuando terminemos esta clase puedes hacer el ejercicio por tu cuenta, respirar profundamente y hacer esa vivencia de una situación temida, relajado, en una situación cómoda, sin ruidos. Ahora os voy a enseñar también una técnica de relajación para que podáis aplicarla y así poder poco a poco ir mejorando e ir eliminando esa situación temida que nos va a ayudar en el futuro a poder enfrentarnos con mucha mayor seguridad. Recomiendo la PNL porque funciona y porque es la misma que utilizan grandes oradores como Obama para conectar con su audiencia, escribir sus discursos y campañas y así conectar mucho mejor con su público y su audiencia. En la clave número 2 te voy a enseñar los 3 pasos para pasar del miedo escénico al placer escénico. Porque como digo, es posible poder disfrutar de tus presentaciones, poder conectar con el público y poder llegar así con tu mensaje a muchísima más gente. Y es que tenemos que superar estas 3 barreras para convertirnos en oradores profesionales y pasar así del miedo escénico al placer escénico. La primera, superar el miedo y los nervios. Eliminar los bloqueos subconscientes que tenemos, como hemos visto del pasado, para así exponernos de forma mucho más segura. Y aprender las técnicas de exposición para poder conectar,
para poder hablar con fluidez y para así hacer exposiciones de éxito. Porque es normal que ante esas situaciones nos surjan pensamientos como estos. No quiero ponerme nervioso, no voy a estar a la altura, no voy a saber qué decir. Para que lo entendáis mejor, estos pensamientos vienen pues de todas esas experiencias que hemos tenido anteriormente. ¿Alguna vez te ha pasado que has tenido algún tipo de pensamiento como este? Bueno, pues todos estos pensamientos vienen a nuestra mente de forma subconsciente. Y es que basta que le digamos que no a nuestra mente para que algo ocurra. Por lo tanto, si en nuestra mente solo aparecen pensamientos como no quiero ponerme nervioso o no voy a estar a la altura o no quiero pasar por esta situación, la mente no entiende de negaciones. Así que vamos a repetir esa situación y nos va a ocurrir todo aquello que intentamos negar. Por lo tanto, aceptar esa situación y enfrentarla es el primer paso para el éxito. Si podemos eliminar todos esos pensamientos que nos limitan, eliminaremos las reacciones físicas, que son pues el estado de nervios, de ansiedad que nos puede provocar o de estrés. Obtendremos muchísimos mejores resultados hablando en público. Así que una de las técnicas para controlarlo es nuestra respiración, que es vital. Estamos acostumbrados a respirar con el diafragma por nuestro estilo de vida, una respiración por la parte superior del abdomen. Cuando hablamos ante un público, al igual que pasaba con nuestros ancestros, cuando les perseguía un león o un tigre, nuestra respiración se vuelve rápida, como instinto de supervivencia, y eso hace que nos pongamos aún más nerviosos y nuestra voz se entrecorte. Cuando practicamos la respiración abdominal, es decir, hinchando nuestro estómago, como los niños al nacer, es una respiración mucho más natural. Nuestro cuerpo llega a relajarse y nos sentimos mucho más seguros. Eso lo podemos aplicar a cualquier situación de la vida en la que nos sintamos incómodos o nerviosos. Respiramos profundamente, inspirando por la nariz, contando hasta 5 lentamente, y una vez que nuestro estómago se hincha, expulsamos despacio por la boca, contando mentalmente hasta 5 también, y repetimos el ejercicio durante varios minutos. Nuestro cuerpo se adapta a una respiración abdominal y tranquila. Puedes practicar este ejercicio siempre que quieras, cerrando los ojos, como digo, contando mentalmente hasta 5 y notando cómo nuestro estómago se expande, inspirando por la nariz y expulsando el aire por la boca. Nuestra mente no asocia una respiración tranquila a una situación de peligro o estrés, por lo que conseguiremos mayor estado de relajación y podremos así enfrentarnos a la situación temida de forma segura y relajada. Y así, con esta técnica y alguna más que os voy a enseñar un poco más adelante, podemos dar los primeros pasos para eliminar el miedo y los nervios que nos supone la situación temida. El segundo paso es eliminar los bloqueos, porque el bloqueo mental es una resistencia provocada por la negación de algún pensamiento que tenemos. Tenemos una serie de pensamientos e ideas que hemos tenido también, suelen venir de nuestro pasado, y es una resistencia provocada por no querer tener un pensamiento o una emoción. Por lo tanto, lo tenemos como un mecanismo de defensa para no perturbarnos. Pero esas situaciones que no aceptamos y a las que no damos fluidez, se resisten y crean bloqueos mentales en el que, bueno, pues como mecanismo de defensa, claro que se ponen en marcha y nuestra mente prefiere mantenerlas alejadas porque nos crean sentimientos o ideas que pueden muchas veces perturbarnos. Lo malo de los bloqueos es que sabotean todo aquello que te propones, una y otra vez. En el ejemplo de hablar en público, para que no puedas ponerte con seguridad. Y para que lo entendamos mejor, es como esa situación temida que hemos pensado anteriormente, ahora eliminamos, intentamos bloquear evitando esa situación o ese miedo que hemos tenido o esa situación incómoda, pero subconscientemente nos va a sabotear todo lo que nos propongamos. En el ejemplo de hablar en público, si hemos tenido esa situación traumática o incómoda en el pasado, va a asociar a todas esas situaciones que se nos puedan presentar en el futuro y van a intentar que las evites o que lo hagas reviviendo todo aquello que estás intentando bloquear o tapar, ¿vale? Tus bloqueos mentales, por lo tanto, te sabotean. Ahora te explico cómo se crean estos bloqueos mentales y por qué es importante que puedas eliminarlos. Porque aprender a identificarlos
Es el primer paso para poder eliminarlos y poder así tener una vida más cómoda y segura. ¿Te has dado cuenta que en ocasiones te quedas en blanco, no sabes qué decir o te cuesta pensar con claridad? Puede ser que te sientas como estancado. Es muy probable que estés sufriendo uno de estos bloqueos emocionales, que es una sensación incómoda en la cual no logras coordinar ideas o te sientes atrapado. En ocasiones son bloqueos subconscientes, en otras el miedo a ser juzgado negativamente o a no estar a la altura. Ahora podríamos hacer un ejercicio pensando todo lo que nos decimos a nosotros mismos cuando queremos enfrentarnos a un público. Ese tipo de bloqueos los podemos identificar cuando nos justificamos diciéndonos: eso no es para mí, no se me da bien, nunca ha sido lo mío. Tendemos a generalizar situaciones a raíz de una situación concreta del pasado. No son situaciones reales. Generalizamos todo a raíz de una situación concreta. Y, por supuesto, todo esto que nos decimos no tiene coherencia tampoco con la realidad. Y, por supuesto, eliminamos esos bloqueos cambiando los pensamientos y enfrentándonos a la situación temida. Reconociendo primero a qué tenemos miedo, podremos enfrentarlo así con mucha más determinación y seguridad, eliminando todos esos bloqueos y los pensamientos que nos limitan para una exposición muchísimo más segura. Y la siguiente técnica que quiero enseñaros es la visualización. ¿Para qué? Para ir exponiéndonos mentalmente a esa situación que nos produce cierta incomodidad. En este caso, exponernos ante un grupo. Ensayando todo lo que vamos a contarles, conociendo la sala, conociendo a nuestro público y así, de esa forma, sentirnos más seguros. Ya hemos aprendido a respirar y a relajarnos. Y ahora os voy a pedir también que en unos segundos, cuando yo os diga, cerremos los ojos e imaginemos la situación temida. Vamos a practicar la respiración que ya tenemos aprendida y que tenemos controlada, la respiración abdominal, y vamos a imaginarnos un grupo como este. Estamos ante un grupo de personas. Ahora sí, quiero que tengas esa imagen en tu mente, cierres los ojos y imagínate en esa situación tranquilo, hablando sin nervios, sin miedo, controlándolo todo, el escenario, dirigiéndote a tu público, hablando con seguridad y confianza. Confiando también en nuestro mensaje y en lo que estamos transmitiendo. Conectando con cada una de las personas, ellos tienen interés por saber lo que les vas a contar y tú te muestras seguro y confiado, transmitiendo todo lo que sabes y todo eso que quieres transmitirle. Quiero que disfrutes con esa sensación, disfruta con esa situación en la que la gente te escucha, te ayuda, te apoya y está deseando escuchar tu mensaje. Concéntrate y vive esa situación. Bien, una vez que la tengas un poco controlada, y al principio es normal que nos produzca cierta incomodidad, además esto os recomiendo que lo hagáis vosotros en vuestra casa, cuando tengáis ya controlada la respiración y podamos imaginar todas estas situaciones en la imaginación y hacerlas lo más vivas posible. Al principio te pueden suponer cierta incomodidad, para lo cual recomiendo que dejemos de hacerlo y pasemos a otra actividad. Y ir haciéndolo de forma progresiva hasta que esa situación ya nos sea familiar, cómoda y podamos en nuestra imaginación ver y poder visualizar todo esto de una forma y sentirnos seguros con nosotros mismos y cómodos. Una vez que ya tenemos eso controlado, pasaríamos a una exposición gradual. Esto sí sería, no sería en imaginación, sino que sería una exposición en vivo con otras personas. Con grupos reducidos, lo ideal, empezar con grupos de 5 o 6 personas, ensayando todo eso que vamos a contarles, haciéndonos un pequeño guión. En el próximo paso os voy a explicar también cómo hacer una exposición mucho más segura. Pero es importante que ensayemos todo lo que vamos a decir y tengamos un poco una estructura mental de todo aquello que queremos decirles, contarles y transmitirles. Conociendo la sala es importante también, es uno de los factores que también ayuda a relajarnos y a tranquilizarnos, conocer la sala, el contexto en el que nos vamos a mover,
incluso ir un día antes y practicar un poco, moviéndonos tal y como vamos a hacerlo, ensayando nuestro discurso o nuestra ponencia en el mismo sitio, eliminando todos los factores que nos pueda producir nervios. Por ejemplo, conociendo también a nuestro público, el mismo día en el que tenemos la exposición, presentándonos, comentando cosas, para mostrarnos muchísimo más cercanos. Esta sería la antesala de todo lo que después va a venir, que va a ser una situación de éxito. Pero para eso primero tenemos que relajarnos, visualizarlo y exponernos gradualmente a esa situación. Y así aprenderemos a ser naturales, a ser nosotros mismos y a transmitir de una forma confiada y segura. Así eliminamos los bloqueos y ya solo nos quedaría mejorar nuestra oratoria y nuestro contenido para una exposición más eficaz. Y lo conseguimos organizando nuestro discurso, con una introducción, un contenido y una conclusión. Con esta proporción tiene que ser así porque estructuramos mejor el contenido, así evitamos que se nos olvide parte del discurso y le damos una forma ordenada, que también hace que una forma ordenada en nuestra mente que también hace que nuestros oyentes comprendan mejor el mensaje que les queremos transmitir. En la introducción podemos hacer una pregunta retórica o contar alguna historia o anécdota. Como os voy a contar más adelante, contar historias nos ayuda también a conectar mucho con nuestra gente, con nuestro público. Eso va a atraer su atención y nos va a ayudar a conectar con ellos y por lo tanto a sentirnos mucho más seguros. Además, si lo memorizamos, esa primera parte va a ayudar a relajarnos, ya que son esos primeros minutos en los que nos ponemos un poco más tensos y nerviosos. Y así damos paso a los contenidos de una forma más segura. Tened en cuenta que solo disponemos de un minuto para conectar. Es ese primer minuto en el que tenemos que aprovechar para dar una buena impresión y para captar toda la atención del público. Para ello debemos evitar los formalismos. Evita el hola, ¿qué tal? Me llamo o vengo a hablaros de. Nos hace perder un precioso tiempo que deberíamos aprovechar en dar esa buena impresión y en conectar con nuestra audiencia. Y así dar paso al desarrollo de nuestro discurso. Dando un contenido en 2 o 3 puntos principales, utilizando un pequeño guión donde anotar si queremos nuestras notas o incluso un PowerPoint, unas ayudas visuales que después os comentaré cómo hacerlas. Así podremos retomar la presentación en caso de quedarnos en blanco o no saber por dónde seguir. Por ejemplo, en esta clase estoy utilizando esa estructura con una introducción inicial, un contenido en 3 partes que estoy ahora desarrollando y un final. Y en esta parte sí es importante evitar memorizarlo. Simplemente llevamos nuestro guión para retomar el punto donde lo tenemos ya ensayado anteriormente. Tener el contenido en nuestra mente de todo aquello que le queremos contar y solamente tener esos 2 o 3 puntos principales para conectar con lo que queremos decir. Si no, será muy probable que en caso de perder el hilo no sepamos por dónde seguir y será muy fácil que nos quedemos en blanco. Así que 3 o 4 puntos principales, usa ayudas visuales o un pequeño guión y, por supuesto, en esta parte evita memorizar el contenido. Simplemente echa mano de esos puntos principales cuando los necesites. Y también haciendo una conclusión memorable. Es importante que transmitamos seguridad en la conclusión y eso se hace preparando un final contundente. Así conseguiremos que nuestro público nos recuerde. Ellos solo se van a quedar con un 10% de nuestro discurso y hacer un final así nos va a dar seguridad al terminar y además va a ser la parte que más se va a recordar. Por lo tanto, resume todas las ideas principales que has dado en tu discurso, responde a aquellas cuestiones que hayas planteado y, por supuesto, evita el esto es todo, espero que os haya gustado o adiós. Y así controlamos el tercer paso para una exposición totalmente segura. Aún recuerdo mis primeras exposiciones en público. Me sentía inseguro y nervioso. No sabía por dónde empezar, no tenía clara la estructura y por tanto se me olvidaba gran parte de lo que tenía que decir. Y eso es porque no tenía una estructura clara. Con lo que te voy a enseñar en este taller no fallarás. Es un método seguro y con garantías. Y ahora vamos allá con la clave número 3. Cómo he llegado a dar discursos memorables y cómo tú puedes conseguirlo en tan solo 6 semanas.
aunque tengas miedo escénico o te sientas incapaz. Y eso se consigue potenciando nuestra voz. Ten en cuenta que tu mensaje no llegará si tu volumen es demasiado bajo. Así que lo ideal es regular el volumen en función de la sala, también aumentándolo, por ejemplo, si quieres transmitir enfado, o bajándolo si quieres compartir algo reservado. Proyectando tu voz, pensando hacia afuera, para así llegar más fácilmente a tu audiencia con una velocidad adecuada, porque hablar demasiado rápido pondría nervioso a nuestro público y no daríamos tiempo a ordenar nuestras ideas en nuestra mente. Un ritmo demasiado lento provocaría aburrimiento y desinterés. Así que procura hablar con el tiempo y no contra el tiempo. Una velocidad regular hará que tu mensaje llegue de forma atractiva a nuestra audiencia. Podríamos decir en un símil que la velocidad adecuada estaría en torno a 120 o 160 palabras por minuto, que como digo sería el símil de el río que fluye mansamente. Ese sonido continuo y agradable para los oídos. Y eso se consigue con una velocidad media de esas palabras por minuto. También influye el tono. Podemos modular el tono haciendo énfasis en los puntos fuertes, elevando el tono de tu voz o bajando el tono en aquellas partes que no son tan importantes. Porque una buena voz puede ayudar a mostrar lo mejor de ti en una exposición. Ahora os pregunto, ¿queréis saber qué más podemos hacer para mejorar nuestra presentación? Pues usar nuestro lenguaje corporal, porque nuestro cuerpo habla muchas veces más que nuestras palabras. Y es nuestra postura, los gestos que hacemos, cómo miramos, todo eso transmite y a veces llegamos a conectar mucho mejor, teniendo un lenguaje corporal adecuado que solamente con nuestro discurso. Imaginaos a alguien que está dando su discurso cabizbajo, con una postura encorvada o mirando al suelo. Seguramente no transmita ninguna seguridad y por tanto será difícil conectar o que conecte con su público. Por lo tanto, la postura, los gestos y la mirada son sumamente importantes cuando transmitimos y cuando queremos conectar con nuestra audiencia. Porque como digo, nuestra postura tiene que transmitir ecuanimidad. ¿Y cómo se hace eso? Ten en cuenta que el 70% de lo que transmitimos es a través de nuestro cuerpo. Así que tener una postura erguida, la cabeza alta, las piernas entreabiertas y el movimiento y los gestos tienen que ser coordinados y acorde con lo que estamos contando. Y es que tus acciones van unidas a tus palabras y aumentan la efectividad de tu discurso. Por lo que evita mecerte, balancearte o agarrarte sobre un atril, ya que todas esas acciones denotan nerviosismo. Y si transmites nerviosismo, nunca vas a llegar a conectar con tu audiencia. Ten en cuenta que el público interpreta inconscientemente el nerviosismo como un posible ataque. Y como digo, la mejor forma de hacerlo es con una postura recta, los pies ligeramente separados, el peso distribuido y el movimiento de las manos debe ser natural. De esta forma, mirando a tu público, transmites ecuanimidad y confianza. La mirada debe ser por bloques si tenemos un público muy amplio o por segundos si tenemos un grupo reducido. Podemos mirar a cada persona de izquierda a derecha aleatoriamente durante 2 o 3 segundos y pasar a otra persona. No más porque podemos transmitir o podríamos llegar a intimidar a esa persona, ni menos porque podríamos transmitir también nerviosismo. Y el cuerpo debe tener un movimiento coordinado. Podemos darle una primera parte en el centro del escenario y luego movernos cuando demos una idea hacia la izquierda o hacia la derecha. Y ahora os voy a poner un ejemplo sobre ello. Esta sería, por ejemplo, una postura ideal que transmitiría un poco exagerada la postura que transmite seguridad y confianza. Tener una postura abierta, la mirada fija o al público, cambiando cada cierto tiempo, como os he comentado, los pies ligeramente separados y totalmente abierto, ¿vale? Esto sería la exageración de lo que podríamos hacer de esta foto, pero no hace falta ser tan exagerado. Teniendo una postura parecida a esta, sin tener las manos abiertas, eso transmite seguridad y confianza. Por lo tanto, tener una postura como esa va a transmitir mucho mejor y va a ayudarnos a conectar mucho mejor con nuestro público. Porque ya el simple hecho de tener esa postura, nuestro cuerpo le va a decir a nuestra mente que estamos preparados, que no tenemos miedo. Por lo tanto, vamos a hablar con muchísima más seguridad. Y el movimiento, como os he comentado, podría ser coordinado. Si nos ponemos como ejemplo esta imagen,
Esta chica está dando el discurso desde una parte central, podríamos darle una introducción en ese punto. Como recordáis, el contenido tenía tres partes, o tres o cuatro puntos principales. Podríamos dar una parte desde el centro, la primera parte. Cuando cambiemos o hagamos una transición hacia otra idea o hacia otro punto, podríamos mover nuestro cuerpo, dirigirnos diagonalmente hacia la izquierda y dar desde esa posición un segundo punto, o el primer punto o un segundo punto, y movernos hacia el lado contrario y dar otro punto de vista. Y así podríamos abarcar con la mirada a todos los bloques, dirigiéndonos a todo nuestro público y indicar a nuestro público que vamos a cambiar de idea cuando cambiamos nuestra posición. De esa forma, nosotros nos resultará mucho más fácil seguir el discurso y nuestro público tendrá una idea mucho más ordenada y más vivencial de todo aquello que le estamos contando. Así que un movimiento coordinado también nos va a ayudar a hacer un discurso mucho mejor y a conectar mucho mejor con nuestra audiencia. Incluso podríamos hacer ese final, o el final memorable, desde el centro, una vez que ya hemos terminado nuestras ideas y nos hemos movido de izquierda a derecha y hemos abarcado todo nuestro escenario, llegar al centro y dar esa conclusión o ese final memorable durante 5 o 10 minutos para llegar a hacer un final para el recuerdo. Esa es la mejor forma de exponernos. Después podemos encontrarnos diferentes condicionantes, que no tengamos un escenario, que tengamos un atril, pero el movimiento ideal sería ese. Si acompañamos nuestro mensaje con nuestro cuerpo, la potencia de nuestro mensaje va a ser muchísimo mayor que si simplemente hablamos. Y tomando acción, utilizando las ayudas visuales para aumentar la comprensión y también nos van a ayudar a controlar nuestros nervios. Evita poner demasiados textos, evita las diapositivas llenas de texto. Esa es la llamada muerte por PowerPoint, ya que distrae la atención de los asistentes y estarán mucho más pendientes de las diapositivas que de ti y de tu mensaje. Por lo tanto, no uses más de 6 líneas por texto ni más de 6 palabras por línea. Usa imágenes mejor que textos siempre que puedas y haz que sean sencillas y fácilmente comprensibles. Otro de los errores que se cometen es sobrepasar el tiempo asignado. Esto, por supuesto, es una descortesía que además incomoda a todos los asistentes. Utiliza el tiempo de forma efectiva. Es mejor, mucho mejor, terminar antes de lo esperado que pasarte del tiempo. Así que puedes ensayar tu discurso para así adaptarlo al tiempo que tienes. Una buena estrategia durante el discurso es comenzar con la conclusión una vez que has consumido el 80% del tiempo del que dispones. De esta forma evitarás siempre pasarte del tiempo. ¿Quieres saber algo más? Utiliza la sonrisa siempre que puedas, ya que ayuda a relajarnos y conectamos mucho mejor, ya que la sonrisa es contagiosa. Además, nuestra mente no asocia una sonrisa a una situación de peligro, por lo que nuestros nervios se disiparán. Y ya por último, aplicar las técnicas de los grandes oradores, como son los silencios, ya que estos aumentan poderosamente la atención del público. Lo podemos utilizar para dar un punto importante, en las transiciones, al cambiar de idea, o para captar la atención cuando veas que tu público está un poco distraído. Además, así tú mismo te darás tiempo para organizar la información, para respirar tranquilamente y para darle a entender a tu público que hemos terminado un punto o una idea. Al igual que los silencios, las preguntas son una estrategia para captar la atención. Puedes preguntar a tu público al comienzo o durante el discurso. La mente de nuestros espectadores siempre va a estar en la búsqueda de respuestas. Así mantendrán tu atención para encontrar la solución a la pregunta planteada. Y así, por supuesto, aumentar el nivel de atención que es lo que queremos conseguir de todo nuestro público. Otra de las técnicas súper efectivas es el storytelling. Steve Jobs fue el maestro del storytelling. Está totalmente demostrado que las historias llaman la atención, generan recuerdos, generan curiosidad y acercan mucho a la persona que transmite y a la que recibe. Como digo, el maestro fue Steve Jobs. Podéis encontrar algunos ejemplos en internet cuando dio su discurso para los graduados de la Universidad de Harvard o en sus múltiples presentaciones en Apple. Todos nos identificamos con las historias porque son cosas que nos pasan a diario y eso nos ayuda a conectar con nuestra audiencia y acercarnos mucho más a ellos. Y por último, usa el humor. Cuando crecemos como oradores ya nos podemos permitir el uso de hacer chascarrillos, contar anécdotas,
hacer chistes, todo relacionado con los temas que estamos tratando. Es una forma de convencer a ese público hostil, de mantener también la atención y enfatizar un punto, ya que el humor siempre va a causar buena impresión y las personas prestan más atención a un orador que hace uso del humor. Además, ayuda a las personas a recordarte, porque la gente recuerda mucho más a las personas chistosas y divertidas. Así que si quieres ser recordado, reforzar tu idea principal y dejar a los oyentes una buena impresión, el humor es una excelente idea o una excelente forma de conseguirlo. Y así lograr tu objetivo y disfrutar hablando en público. Siendo así de fácil, ¿te ves capaz? Bien, llegados hasta aquí, ya te habrás dado cuenta de la importancia de trabajar el miedo escénico a través de la mente y conseguir así vencer el miedo escénico de una vez por todas. La realidad es que, aunque hubiéramos pasado 4 horas juntos, es difícil, por no decir casi imposible, conseguir hablar en público con lo aprendido hoy. Da igual lo bueno que sea cada uno, porque un simple taller online como este no basta. No basta para crear el cambio que necesitas y por el que tanto tiempo llevas luchando. Así que ahora quiero preguntarte, si tuvieras un paso a paso probado y alguien que te entrene y te indique un plan para hablar bien en público y darte claridad cuando lo necesites, ¿te verías así capaz de hablar en público y convertirte en un orador de impacto? Si te ha gustado lo que he compartido contigo hoy y quieres que me implique en tus resultados, dándote el paso a paso a seguir, compartiendo contigo las mejores estrategias y estando ahí siempre que lo necesites para resolver cualquier duda hasta que hables en público con seguridad y confianza. He creado algo para ti. Ovación garantizada. El sistema paso a paso que ya han utilizado más de 254 alumnos para hablar en público con éxito en tan solo 6 semanas, incluso si tienes miedo escénico o te sientes incapaz. En la semana 1 veremos cómo eliminar tus miedos para que puedas abordar todo aquello que te bloquea y así comenzar a dar los primeros pasos ante un público de manera mucho más segura. En la semana 2 controla tus nervios para que puedas canalizarlos y así mejorar tus presentaciones y tu puesta en acción. En la semana 3 veremos cómo organizar tu discurso para que puedas así estructurar el contenido y las ideas y así no temas por quedarte en blanco o no saber por dónde empezar y comuniques así eficazmente. En la semana 4 veremos cómo dominar el escenario, potenciando tu voz y tu lenguaje corporal para conectar con la audiencia y así potenciar tu mensaje acompañándolo con tu cuerpo. En la semana 5 veremos cómo mejorar tu discurso para hacerlo único, utilizando las estrategias más efectivas para que tengas éxito en todas tus presentaciones. Y en la semana 6 veremos cómo abordar todo tipo de situaciones y exposiciones y puedas así impactar y no tengas que preocuparte cada vez que tengas que hacer una presentación. Además, recibirás cada módulo semanal con todo lo necesario para superar cada una de las lecciones y ejercicios prácticos para poner en marcha todo lo aprendido y poder así conseguir tu objetivo, paso a paso, con las explicaciones detalladas y prácticas tutorizadas. Una de las preguntas que más me hacen mis alumnos de Ovación Garantizada es, ¿voy a ser capaz de hablar en público en solo 6 semanas? Pues obviamente depende del tiempo que le dediques al día. Sin embargo, en esta edición he decidido ir un poco más allá y crear este bono de seguimiento personalizado. Tendrás acceso a un seguimiento personalizado donde te acompañaré en el proceso para sacar todo tu potencial y que consigas hablar en público con éxito. Este seguimiento te da todo lo que debes hacer cada día para conseguir tu objetivo y además hablar en público en tan solo 6 semanas. Este plan está pensado para gente que le dedica una media de unos 20 minutos al día. Si le vas a dedicar algo menos, pues en vez de 6 semanas te llevará un poco menos de 8 semanas. ¿Qué harás cuando domines el arte de hablar en público? ¿A quién te dirigirás en ese primer discurso? Así que simplemente tienes que ir al enlace que puedes ver aquí abajo y reservar una llamada conmigo o con alguien de mi equipo. Ahora, si tu objetivo es ofrecer los servicios profesionales a través de Internet o quieres dar el salto y vender tus productos a través de la web, para ello he creado este bonus, una masterclass para convertirte en un speaker profesional a través de la pantalla y sobre todo para esta nueva era digital que tenemos. Además de mejorar tus habilidades de comunicación, podrás mejorar profesionalmente. Si quieres dar ese salto y convertirte en un orador a través de la pantalla para así publicitar tu empresa u ofrecer tus servicios o productos a través de la web.
Con este bono sabrás la forma más segura y las mejores técnicas para mejorar y así convertir tus productos o servicios en una oferta irresistible. Además de todo el acceso al soporte personalizado por email durante 3 meses, donde te acompañaré en todo el proceso, si aún te quedan dudas o simplemente necesitas una guía, he creado este otro bonus, la llamada quincenal grupal para resolver dudas. Tendrás una llamada quincenal a través de Zoom, donde poder estudiar tus presentaciones o discursos y estudiar la mejor estrategia para obtener los mejores resultados. En definitiva, es un programa premium en lo que estarás acompañado en todo momento por expertos. Estaremos cada vez que necesites ayuda y además te beneficiarás de formar parte de un grupo de personas que persiguen el mismo objetivo que tú: vencer el miedo escénico, mejorar su comunicación y convertirse en grandes oradores. Bien, llegados hasta aquí, repasemos lo que te llevas. Los 6 módulos de ovación garantizada con acceso de por vida. Este es un programa que no caduca. Siempre vas a poder entrar, ver los contenidos y todas sus actualizaciones. Ahora vamos a repasar los bonos: el soporte personalizado durante 3 meses, el acceso al grupo vitalicio de mejora, la masterclass Conviértete en un speaker profesional a través de la pantalla y la llamada quincenal a través de Zoom. Ahora bien, al ser un programa de formación premium con plazas limitadas, no es para todo el mundo. No dejamos entrar a cualquiera. Validamos cada uno de los proyectos que aceptamos y por eso, como ya te había dicho en esta clase, no hay venta directa. Porque solo puedes entrar al programa si antes superas la llamada de admisión. Así que para asegurarnos que podemos ayudarte con nuestro programa en el punto en el que te encuentras ahora, el equipo de Ovación Garantizada hemos reservado algunos huecos en las próximas 48 horas para hablar contigo y ver cómo implementar todo lo que hemos visto hoy, sea cual sea el reto al que ahora mismo te estés enfrentando. Lo hemos visto todo y sabemos cómo ayudarte a que lo superes. Así que te invitamos a agendar una llamada contigo en la que hablaremos durante 30 minutos. Ahí hablaremos sobre cómo conseguir el paso a paso y conseguir tu objetivo. Y tal vez ahora te estés preguntando, ¿cuánto cuesta esto? Nada. Si lo que has escuchado ha resonado contigo y te gustaría implementarlo, agenda sin compromiso. En la llamada veremos el punto en el que te encuentras, cómo llegar a tu objetivo y hacerlo así en el menor tiempo posible, y la mejor manera de implementar el paso a paso. Por eso, haz clic en este enlace www.ovaciongarantizada.com/calendar y rellena el formulario con el máximo detalle. Cuando hagas clic en el enlace te llevará a un formulario con la información que necesitamos saber con antelación para así preparar la llamada contigo. ¿Qué veremos en la llamada? El punto exacto en el que te encuentras, cómo podemos ayudarte y la mejor estrategia para que consigas resultados rápidos y efectivos. Así que agenda ahora mismo en la fecha que prefieras. Agenda una llamada si tienes un compromiso real y una necesidad de ganar seguridad y confianza hablando en público. Tienes clara la importancia de hablar en público y quieres delegarlo a un profesional para asegurar un buen resultado. Te sientes abrumado y estás cansado de probar por tu cuenta, esperando que esta vez sí que te funcione. Aquí algunos de los testimonios de mis clientes de Ovación Garantizada. En poco tiempo pude obtener la claridad que necesitaba para convertirme en un orador profesional. Ahora me dedico a la política y he conseguido dar mis primeros meetings sin nervios y controlando la situación. Gracias a Carlos y con solo las primeras lecciones conseguí mi objetivo y dedicarme a lo que me gusta, algo que me parecía inalcanzable. O el testimonio de un cliente de LinkedIn, Antonio Serrano. Carlos es un gran profesional. Además de contar con un elevado nivel, es muy eficaz y resolutivo. Siempre ha respondido rápidamente cuando lo he necesitado. Su equipo también es altamente competente. He quedado muy satisfecho con su trabajo y sin duda lo recomiendo. O este otro, de Isabel. Decidí apostar por Carlos Vilche y su gente de Ovación Garantizada y puedo deciros que hablar en público me ha resultado fácil, gracias al paso a paso, y he logrado aprender de forma sencilla y rápida. Carlos explica muy bien y en caso de apuro el soporte te salva. Puedo decir que he triunfado. El enlace para agendar llamadas se mantendrá activo hasta las 12 de esta noche. Eso es todo. Solo quería repasar una vez más contigo el programa.
el acceso a los 6 módulos de ovación garantizada de por vida y los bonos gratuitos, el soporte personalizado durante 3 meses, el acceso al grupo vitalicio de mejora, la masterclass Conviértete en un speaker profesional a través de la pantalla y la llamada quincenal a través de Zoom. Como te dije al terminar este programa, el objetivo es que consigas hablar en público con seguridad y confianza. Algo que se dice fácil, pero que cambiará tu vida para siempre. Si es eso lo que quieres y te gustaría trabajar directamente conmigo y con mi equipo y que nos impliquemos contigo hasta que consigas resultados, lo único que debes hacer es clic en el botón de abajo y agendar una llamada. La función de esta llamada es comentar tu caso en particular, resolver dudas y mostrarte cómo es el método y cómo puede adaptarse a ti y a tu forma de ser. Como te dije, las plazas se bloquean por orden de llegada, así que haz clic en el botón y asegura tu plaza, porque solo hay 10 y empezamos la próxima semana. Por último, hay una cosa más que me gustaría recalcar. Es una oportunidad súper exclusiva y honestamente no sé cuándo habrá otro grupo, porque como te puedes imaginar, nuestro tiempo es limitado. Antes de despedirme, quiero agradecerte que te hayas quedado hasta el final, ya que eso significa lo mucho que este contenido es importante para ti. Gracias, espero que hayas disfrutado de esta clase y podamos vernos dentro. Un abrazo.